Había un hombre en la tierra de Az llamado Job. Así comienza una de las historias más misteriosas y poderosas de toda la Biblia. Un relato que ha desconcertado a teólogos, pastores y creyentes durante siglos. Job no era cualquier hombre, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre de oración, un padre de familia ejemplar, un modelo de fe y obediencia. Y, sin embargo, perdió todo. Familia, riquezas, salud, reputación. Pero lo más impactante de esta historia no es lo que Job perdió, sino el porqué. La mayoría de los creyentes conocen la historia, pero hay algo que pocos han descubierto. Un secreto oculto en la prueba de Job que puede cambiar tu vida para siempre. Porque detrás del sufrimiento de Job, había algo mucho más grande en juego, algo que tiene que ver contigo, conmigo, con cada persona que ha enfrentado el dolor y la injusticia en esta vida. Piensa en esto por un momento, ¿por qué un hombre justo sufrió más que los malvados? ¿Por qué Dios permitió que un hombre íntegro fuera humillado, quebrantado y avergonzado? Si Job era fiel a Dios, ¿por qué no fue protegido del dolor? Ahora, imagina esta escena, el cielo entero está en silencio. Hay un tribunal celestial, y allí, en medio de los ángeles y seres celestiales, se escucha una voz desafiante. Es Satanás, el acusador, el enemigo de las almas, lanzando una acusación contra Job. Dios mismo le dice a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Pero Satanás responde con cinismo y malicia. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has rodeado de protección, a él y a su casa y todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 1:9-11. Y aquí sucede lo impensable, Dios permite la prueba. Job no sabe lo que está pasando en el cielo. No sabe que su vida ha sido puesta como un testimonio viviente ante las potestades del universo. No sabe que es parte de una batalla mucho más grande que su propio dolor. Él solo ve su mundo derrumbarse. Un mensajero llega corriendo: Job, tus bueyes y asnos fueron robados, y mataron a tus siervos. Otro llega con peor noticia: un fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas y tus siervos. Luego, una tercera mala noticia: los caldeos atacaron y robaron tus camellos. Y la última, la más desgarradora: Job, un gran viento vino del desierto y derribó la casa donde estaban tus hijos, todos han muerto. En cuestión de minutos, Job perdió todo lo que amaba. Pero lo más sorprendente no es lo que Job perdió, sino cómo respondió. En lugar de maldecir, en lugar de rebelarse, en lugar de acusar a Dios, Job se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Satanás estaba convencido de que Job iba a maldecir a Dios cuando perdiera sus riquezas y su familia. Pero se equivocó. Job permaneció fiel. Pero la prueba aún no había terminado. Aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Si pensabas que lo que Job sufrió fue demasiado, espera. Satanás no había terminado. Aún quedaba otra fase en la prueba. Algo aún más doloroso y humillante estaba por venir. Y lo que sucedió después, es la clave para entender el secreto de Job. Continúa viendo, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de ver el sufrimiento y la fe para siempre. La primera prueba no fue suficiente para quebrantar a Job. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, pero no perdió su fe. Satanás pensó que Job caería en desesperación, que se rebelaría contra Dios y lo maldeciría. Pero no lo hizo. Así que el acusador volvió al tribunal celestial. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su carne y su hueso, y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 2:4-5. Dios permitió entonces una segunda prueba, aún más intensa, aún más personal. Job fue atacado en su propio cuerpo. De la noche a la mañana, llagas horribles cubrieron su piel de pies a cabeza. Su carne se pudría,
su piel se abría en llagas sangrantes, su cuerpo estaba cubierto de ceniza, su aliento se volvió fétido. No podía dormir, no podía descansar, no podía encontrar alivio. Job ya no era un hombre rico. Ahora, era un desecho humano, un ser despreciable, alguien a quien todos evitaban mirar. Su propia esposa, la única persona que aún le quedaba, no soportó más. Lo miró con asco y le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2, 9. ¿Te imaginas lo que sintió Job en ese momento? No solo había perdido todo, ahora la persona más cercana a él le decía que se rindiera, que se apartara de Dios, que acabara con su vida. Pero Job respondió con una firmeza impresionante. ¿Aceptaremos el bien de Dios, y no el mal? Job 2 y 10. Satanás falló otra vez. Sin embargo, la prueba no terminó ahí. Aún quedaba otra fase, una prueba aún más difícil que las anteriores. Los 3 amigos de Job llegaron para consolarlo. Al verlo, quedaron horrorizados. Job ya no se parecía al hombre que habían conocido. Se quedaron en silencio durante 7 días, sin saber qué decir. Pero cuando abrieron la boca, en lugar de darle consuelo, lo atacaron. Job, algo hiciste mal. Dios no castiga sin razón. Tal vez pecaste en secreto y ahora Dios te está castigando. Job, que ya estaba en el suelo, fue aplastado aún más. Ya no solo sufría en su cuerpo y en su alma, ahora sufría la condenación de sus amigos. Aquí es donde empieza el verdadero dilema. Job había resistido la pérdida de sus bienes. Job había resistido la muerte de sus hijos. Job había resistido la enfermedad y la humillación. Pero ahora estaba al borde del colapso. Por primera vez en la historia, Job maldice el día en que nació. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3, 3. Su mente está llena de preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué los malvados prosperan y los justos sufren? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? El cielo sigue en silencio. Aquí es donde muchos creyentes abandonan su fe. No cuando pierden cosas. No cuando pasan problemas. Sino cuando Dios guarda silencio. Job no entendía lo que estaba pasando. No sabía que su sufrimiento era un escenario divino para algo más grande. En este momento de la historia, muchos podrían pensar que todo está perdido. Que Job va a quebrarse, que va a rendirse, que va a caer. Pero lo que nadie sabía, era que Dios tenía un plan. El propósito de la prueba no era castigar a Job, era revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. Aquí es donde se esconde el gran secreto. Un secreto que no solo transformaría la vida de Job, sino que puede cambiar la tuya también. Continúa viendo, porque lo que viene a continuación es la clave de todo. Job había soportado la pérdida de todo. Había resistido el ataque de Satanás sobre su salud. Había enfrentado la traición de su esposa y el juicio cruel de sus amigos. Pero ahora estaba en el punto más oscuro de su vida. El silencio de Dios pesaba sobre él como una montaña. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? Los capítulos 3 al 37 del libro de Job son un diálogo intenso entre Job y sus amigos. Mientras ellos lo acusan de haber pecado, Job sigue defendiendo su inocencia. Pero con cada palabra que dice, su angustia crece. Clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Me presento delante de ti, pero no me miras. Job 30, 20. Aquí está la clave. Hasta este momento, Job ha creído en Dios, pero su relación con él se ha basado en lo que ha recibido. Su fe ha estado condicionada por las bendiciones. Job confiaba en Dios, pero esperaba que la vida siempre fuera justa. Creía que la obediencia siempre traía prosperidad y que la maldad siempre era castigada. Pero ahora, su mundo se ha derrumbado. Nada tiene sentido. Y justo cuando parece que todo está perdido, algo increíble sucede. ¿Dios responde? Después de un largo silencio, Dios habla desde un torbellino.
Pero aquí está lo sorprendente, Dios no responde las preguntas de Job. No le dice por qué sufrió. No le explica el trato con Satanás. No le justifica su aparente ausencia. En lugar de darle respuestas, Dios le muestra su gloria. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Job 38, 4. Dios lo lleva en un recorrido por el universo. Le muestra los mares y quién puso sus límites. Le muestra las estrellas y cómo las ordenó. Le habla de los animales salvajes y su provisión. Cada palabra de Dios revela su soberanía, su grandeza, su poder infinito. Y en ese momento, Job entiende algo que cambia su vida para siempre. El secreto no estaba en encontrar una explicación para su sufrimiento, sino en conocer más profundamente a Dios. Por eso, en Job 42, 5, dice estas palabras que marcaron su transformación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es el secreto de Job. La prueba de Job no era un castigo. Era una promoción. Dios no lo estaba abandonando, lo estaba llevando a un nuevo nivel de revelación. Job ya no conocía a Dios solo por lo que había oído, ahora lo conocía por experiencia propia. Aquí está la lección que todo creyente debe saber. Dios no siempre nos dará respuestas, pero si permanecemos fieles, nos dará algo mucho mejor, una revelación más profunda de su presencia. En este punto, Job ya no necesita recuperar sus bienes. Ya no necesita entender el porqué de su sufrimiento. Porque ha encontrado lo único que realmente importa, Dios mismo. Pero aquí no termina la historia. Algo aún más grande está por suceder. Continúa viendo, porque lo que ocurre en el final es algo que puede transformar tu vida por completo. Job había encontrado la verdadera respuesta en medio de su sufrimiento. No en explicaciones lógicas, no en la restauración de sus bienes, sino en un encuentro real con Dios. Su fe ya no dependía de lo que tenía o de lo que había perdido. Ahora, su fe estaba firmemente arraigada en el carácter y la soberanía de Dios. Pero la historia de Job no termina solo con su transformación interior. Algo asombroso sucede después. La Biblia dice en Job 42, 10 que, cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Job no solo fue sanado de sus enfermedades, sino que también recuperó su posición, su honra y su prosperidad. Dios le dio nuevos hijos, y su descendencia fue bendecida de generación en generación. Aquí hay algo muy importante que debemos notar. La restauración de Job no ocurrió cuando él todavía estaba enojado, cuando aún estaba exigiendo respuestas. Sucedió cuando su corazón cambió, cuando en lugar de enfocarse en su dolor, decidió orar por los mismos amigos que lo habían acusado injustamente. Este es un principio clave en la vida cristiana. La verdadera victoria espiritual no viene cuando entendemos todo, sino cuando elegimos confiar en Dios incluso en la incertidumbre. Dios no se equivoca. Dios no abandona. Dios tiene un plan que va más allá de lo que podemos ver o comprender. Job nunca supo sobre la conversación entre Dios y Satanás en los cielos. Nunca recibió una explicación detallada sobre por qué sufrió tanto. Pero lo que sí recibió fue algo mucho más grande, un conocimiento más profundo de quién es Dios. Y aquí está la gran enseñanza que todo creyente debe recordar: muchas veces queremos respuestas, pero Dios quiere revelación. Queremos soluciones, pero Dios quiere transformación. Queremos que el dolor termine, pero Dios quiere que, a través de ese dolor, descubramos su poder y su amor de una manera más profunda. Quizás hoy te encuentres en una prueba difícil. Tal vez estás enfrentando pérdidas, enfermedad, traición o soledad. Y quizás, como Job, estás preguntándote, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? La respuesta no siempre vendrá en palabras, pero vendrá en la presencia de Dios. Él está contigo, incluso en el silencio. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Él sigue siendo fiel, incluso cuando todo parece perdido. Job salió de su prueba con más de lo que tenía antes, pero lo más valioso no fueron sus riquezas o su salud restaurada, sino su fe fortalecida. Ahora conocía a Dios de una manera que nunca antes había experimentado.
Y esa misma revelación está disponible para ti hoy. Ahora dime, ¿estás pasando por una prueba difícil? ¿Estás sintiendo que Dios guarda silencio? Escribe en los comentarios, Dios, protégeme y estaré orando por ti. También quiero que te suscribas al canal, porque esta enseñanza puede transformar muchas vidas y no quiero que te pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe en cada momento de tu vida. Nunca olvides que, aunque no entiendas todo lo que pasa, Dios sigue teniendo el control. Nos vemos en el próximo mensaje.